Queremos agradar tu corazón, Señor, abriendo nuestra boca con gratitud delante de ti, trayéndote, Padre Dios, nuestra alabanza, nuestra adoración, ese fruto de labios que confiesan tu nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre donde hay virtud, donde hay vida, donde tú eres el primero, Padre Santo. Te bendecimos, oh Dios, y no nos cansamos de agradecerte por todo lo que tú eres para con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Solo tú mereces toda autoridad, porque tú eres aquel Señor quien el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eres aquel Señor quien el Padre le dio toda autoridad en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, Señor. Eres aquel que bajó hasta lo más profundo de la tierra y presentó su plan perfecto. Nadie, Señor Jesús, nadie más podía ir a aquel madero y presentarse como un cordero puro y santo y poder dar salvación y vida a cada uno de nosotros, porque nadie más puede ser ascendido hacia los cielos con gloria, con honra, con todo poder, porque tú, Señor, ascendiste con poder, con victoria, y cada uno allá en el cielo los ángeles cantan: Santo, Santo, Cordero de Dios. Y hoy aquí en la tierra tu iglesia adora al poderoso, al eterno, al maravilloso, al digno de toda la gloria. Ese eres tú, eres nuestro Dios, eres mi Señor, el poderoso, el eterno, el principal, el más grande. Levanta tu voz y adórale. Recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la gloria, recibe la honra, la exaltación, la alabanza, el honor, oh Señor Jesús. Con tus labios, y no hay otro. ¿Cuántos podemos cantar esa gran verdad? ¿Cuántos podemos decir no hay otro? ¿Por qué? Porque tú eres el más grande, eres todopoderoso, toda gloria, oh Dios, sea dada a ti, postrados ante tu presencia, levantamos
sentado en tu trono de poder. Tu reino eterno es, tu reino eterno es, tu nombre sobre todo es, oh Jesús, tú estás vestido en majestad, Señor, sentado en tu trono de poder. Tu reino eterno es, tu reino eterno es, Rey de la tierra, reinas con justicia y verdad, tu gloria es eterna, inagotable, por siempre permanecerá. Y justamente por eso se toma este tiempo para que podamos aprovecharlo y poder dar ese testimonio o esos testimonios que glorifican al Señor, expresando, contando lo bueno, lo fiel, lo maravilloso que es Él, lo misericordioso y todo lo que nosotros podamos expresar respecto al Señor. Así que este tiempo es para esos testimonios y yo quiero pedirles que desde ya puedan ponerse en pie y acercarse acá al frente y compartir con nosotros su testimonio. Dios les bendiga, hermanos. Me alegra porque también fui parte del establecimiento del pastor Ronnie y Dina allá en Tecpan. Para mí fue una bendición poder estar ahí, ver cómo el Señor habló acerca de la iglesia en Tecpan. Entre las muchas cosas de lo que el Señor dijo, habló algo respecto a que Él tiene un pueblo grande y numeroso allá. El problema es que la religiosidad los había dañado mucho. Cuando se refiere a la religiosidad, pues aquellos que siempre señalan, sí, pecador, te vas a ir al infierno, esto y el otro, referente a eso. En lo personal me bendijo porque teníamos un plan con el pastor Ronnie el domingo en la mañana, pero luego pues los planes cambiaron y le decía algo que debíamos de hacer. Fuimos a evangelizar por la mañana del domingo y bueno, lo que el Señor habló muy puntual. La primera persona que evangelizamos sí reconoció el gobierno de Cristo cuando fuimos a evangelizarle. Era el primer fruto de mi hermano ahí en Tecpan. Pero la palabra que el Señor dijo referente a esas personas que estaban dañadas fue lo que esta persona también declaró, ¿verdad? Sí, es que mire, yo me aparté de la iglesia y nos empieza a expresar. Entonces para mí fue una bendición poder estar allá y ver cómo el Señor desde cuando se dijo que era el día del nombramiento, el día señalado, entonces cómo el Señor empezó incluso a el lugar donde estuvimos, un lugar muy bonito. Y cuando muchas veces se decía, no, allá en Tecpan no hay lugares bonitos, entonces es un lugar que recientemente lo inauguraron y fue una bendición poder estar ahí. Buenas noches, bendiciones. Para mí pues es un gusto, un privilegio estar acá en casa. El día viernes, juntamente con mi familia, pues tuve el honor de ser establecido como pastor en Tecpan. Y le doy gloria a Dios y gracias porque el Señor ha sido bueno. Profeta, el Señor le daba un pasaje en Isaías que decía que el Señor nos había escogido y no nos había desechado, ¿verdad? Entonces, la gloria sea para el Señor porque Dios se está glorificando en la iglesia de Tecpan. Dios está haciendo ya su obra allá. Pues los hermanos de allá, pues desde que llegamos vimos esa expresión de amor hacia nosotros, hacia mi esposa, hacia mis niños. Recuerdo muy bien que hermana Delia pues fue la que llegó por primera vez a abrazar al niño, ¿verdad? Entonces son esas expresiones de amor que realmente pues marcaron mi vida allá y le doy gloria al Señor por lo que está haciendo en medio nuestro, ¿verdad? Algo que como vi en mi corazón es que compartía una hermana, ¿verdad? Que decía que ella iba en un tuk-tuk una vez y le dijo que lo llevara a la iglesia del Calvario.
y le dijeron, la iglesia que no tiene pastor, le dijeron. Entonces, realmente pues veo que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Todos los tiempos que el Señor marca son perfectos en su soberana voluntad. Y en aquel lugar pues voy agradecido con el Señor por su gracia, por su misericordia. Y voy a servir al Señor porque lo amo a Él, amo su obra, amo los hermanos de Tecpan. Y también a mis hermanos de Puerto Barrios, claro. Sí, fueron de mucha bendición. Hermano Erika fue de mucha bendición allá. Y pues, como él compartía, fuimos a evangelizar. Hermana Josefina, pues ella volvió en amistad con el Señor. Y creo firmemente de que el Señor, pues, es el que está haciendo la obra allá. Y toda la gloria sea para el Señor, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones, hermanos. Yo también estoy muy agradecida con el Señor por todo lo que Él está haciendo en mi familia, en mi casa, y también por todo lo que Él irá a hacer en aquel lugar, en Tecpan, todo lo que Él ya se ha determinado a hacer en aquel lugar. Doy gracias a Dios por todas las expresiones de amor de la iglesia de Tecpan, porque ellos oraban y le pedían al Señor por un pastor. Y el Señor pues en el tiempo perfecto se los concedió y estamos en toda la disposición, con todo el amor, con todas las ganas de ir a aquel lugar a establecer su reino y también a expandir su reino en toda aquella región. También quiero dar gracias al Señor porque hace 2 semanas en la reunión del grupo del pastor, ya cuando estaba por finalizar, el Señor empezaba a expresarse y había una palabra para mi vida. En lo personal yo tenía 2 inquietudes acerca de lo que iba a ser el traslado hacia aquella ciudad y temía, ¿verdad?, por mis niños, para que no se me enfermaran, por el clima y el Señor respondía en ese momento a esas inquietudes y traía paz a mi corazón. También quiero testificar, mi hija Adriana hace como 2 meses venía padeciendo de estreñimiento y le daba mucho dolor en su estómago y en su intestino. El miércoles antepasado, al finalizar el servicio, me dice, mami, me duele mucho mi estómago, anda a decirle al pastor que ore por mí. Y rápidamente la traje. El pastor oró por ella y nos dio una directriz. Durante 7 días la estuvimos haciendo. Esta directriz terminó el día jueves y el día viernes por la madrugada pues teníamos que viajar para Tecpan. Doy gracias a Dios porque mi hija fue sana. En todo el viaje que tuvimos mi hija estuvo bien. Incluso también mi niño allá, estando allá en Tecpan, se puso como un poco congestionado de su naricita y ahí mismo pues fue sano, ¿verdad? Ahí mismo enviamos la palabra de sanidad y fue sano. Doy gracias al Señor por el cuidado que ha tenido para conmigo y para con toda mi familia. Amén. Vamos a entrar de lleno a las Escrituras. Vamos a ir a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Dice en el verso 9, por lo cual también nosotros, Colosenses 1:9, desde el día que lo oímos, no cesamos, dice, de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, siga iglesia, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, verso 10, para que andéis como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo, cuando le escribe a los colosenses, dice: nosotros desde el día que lo oímos, que había oído Pablo, él escuchó buenas noticias de los hermanos que se congregaban en Colosas. Pero cuando él escucha estas buenas noticias, dice Pablo claramente: nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Me llama mucho la atención porque orar por otros no tiene que precisamente ser cuando hay dificultades solamente. Cuando hay dificultades, cuando tú sabes que otro u otros de tus hermanos están en alguna dificultad, claro, la oración debe ser mayor, más intensa. Pero en el reino de Dios la oración no está sujeta a aflicción solamente, a un estado difícil, a un estado que tenga que ver con prueba, con dificultad. Porque Pablo escucha buenas nuevas de los hermanos de Colosas, y cuando escucha las buenas nuevas, cuando escucha las buenas noticias de ellos, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Eso es algo muy importante que hay que entender. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que tener una oración viva, una oración eficaz. La iglesia tiene que estar orando, y otra vez no es dependiendo de las circunstancias. Qué lindo es poder acercarse a un hermano y decir: hermano, ¿cómo está? Pues yo muy bien, hermano, gracias a Dios. Pues me alegra porque yo estoy orando por usted. Eso es raro escucharlo. ¿Por qué es raro escucharlo? Porque todavía la iglesia no ha entendido del todo la vida en el reino de Dios. La vida en el reino de Dios, entonces, debe estarse mostrando, debe estarse evidenciando el amor de Dios. Así es de que de aquí en adelante, primero no ores. Vimos nosotros, ¿recuerdan? Que presentemos nuestras peticiones delante de Dios. ¿Recuerdan esa? Eso tiene que ver conmigo, diga conmigo. Tiene que ver con cada uno de nosotros, pero eso no significa que solo voy a pensar en mí. En el reino de Dios eso es lindo, ¿verdad? Que también te lleva a orar por otros, independientemente de las circunstancias. Claro, si tú sabes que tu hermano o tu hermana está pasando una situación difícil, como hay razón, debes de orar intensamente por él o por ella, porque lo necesita. Y si no está pasando por una circunstancia así, de todas maneras debes orar por él. A ver, dile a tu hermano, porque tienes a alguien cerca de ti, diles, pregúntale: ¿tienes una situación o una circunstancia difícil hoy o no? Que te responda. A ver, que te responda. No es que te cuente qué le está pasando, porque hay hermanos que para eso, ¿verdad? Cuénteme qué le está pasando, ay Dios, ¿verdad? No. No, es solo preguntarle. Muy bien, ejercitémonos. Yo no sé qué te dijo tu hermano, dile: pues voy a orar. Si te dijo que hay una circunstancia difícil, ora por eso ahora mismo. Y si te dijo que está bien, ora de todas maneras por él o por ella, porque eso es lo que estamos siendo enseñados en este momento. Amén. Ora por él, ora por ella. Eso es. Eso es. No necesitas conocer la circunstancia del todo.
Eso es. En el nombre de Jesús. Amén. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Pero luego dice Pablo, y de pedir. No cesamos de orar y de pedir, pero ¿pedir qué? Pablo sabe exactamente qué pedir y cómo pedir. Y de pedir que seáis, ¿qué dice? Llenos, pero ¿llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad. Vamos a ver esa parte. Llenos del conocimiento de su voluntad. Siga, por favor. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vuelva a leerlo toda esa parte. Y de pedir. Es bueno siempre que estemos atentos para ver qué dicen otras versiones. Pero quiero ahora que vayamos a esa parte. Y de pedir que seáis llenos de ¿qué? Del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué Pablo está pidiendo que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad? Primero porque no debemos de ignorar la voluntad de Dios. Debemos conocer la voluntad de Dios. Muchos deambulan de un lado a otro. Sus decisiones son muy equivocadas, con muchos desaciertos por no conocer la voluntad de Dios. El que no conoce la voluntad de Dios está destinado a hacer su propia voluntad o la voluntad de alguien más. Entonces por eso es que algunos terminan haciendo cualquier decisión, podemos aportar ya. ¿Por qué algunos vienen y se meten a estudiar y estudian algo que nunca quisieron estudiar? Porque algunas veces estudian, toman una carrera o un oficio porque eso es el sueño de su mamá, el sueño de su papá. Entonces terminan haciendo la voluntad de alguien más. Hay muchos casos así, estoy hablando a nivel general, que dicen es que lo que pasa es que mi mamá siempre quiso, mi papá siempre quiso que en la familia hubiese un mecánico, hubiese un médico. Lo mismo vemos en otros ejemplos. ¿Qué otros ejemplos hay? Por ejemplo, alguien se casa y termina casándose la señorita con el muchacho porque ese muchacho le gustó a la mamá. Porque la mamá vino y empezó, mija, ese sí te conviene, ese me gusta para ti, ese sí te va a mantener, te va a sostener, ese sí, ¿verdad? O a la inversa. Hijo, esa muchacha sí me gusta, ¿verdad? Yo la veo bien, me gusta para ti, está bonita, pero hay algunos que terminan siguiendo la voluntad de alguien. También están los que lo hacen según su propia voluntad, llevando la contraria. Ah, no, todo lo que no le guste a mi mamá, eso sí voy a hacer yo. Porque a ella no le gusta, a mí sí me va a gustar. O viceversa, ¿va? ¿Qué otros ejemplos hay? Cuando alguien se mueve de una ciudad porque quiere irse a otro lugar.
Por ejemplo, cuando alguien se mueve a otra ciudad, no que Dios no esté en aquel lugar, pero Dios lo estableció en cierto lugar para que se cumpla el propósito. Es correcto, ¿ah? Tiene otros intereses y se mueve hacia otro lugar. No le interesa, no busca la voluntad de Dios, sino sencillamente se mueve por conveniencia o por la razón que fuera. ¿Qué más? Cuando hay una oportunidad de empleo, más que todo toma la decisión por la economía, porque ahí le va a ir mejor económicamente, sin medir si esto a costo de qué se va a mover, ¿verdad? Es correcto, ¿verdad? ¿Quiénes basan esa decisión de un trabajo porque lo que los deslumbra es lo que les van a pagar y no miden muchos ángulos? Y bueno, pues ese es un buen trabajo. ¿Por qué es buen trabajo? Porque lo está midiendo en relación al salario, pero eso eso le ciega y no hace una buena evaluación si corresponde. Lo mismo en negocio, pues, ¿verdad? A ver, ¿quién levantó aquí la mano? Sí, pastor, cuando hablando en el ámbito laboral, cuando a alguien le sale una oferta de trabajo en el extranjero y no lo somete, se puede ir solo porque, como bien dice usted, ¿verdad? Porque va a ganar bien, o a veces puede ser aquí mismo en el lugar, pero por la influencia de sus padres, es que ese trabajo te conviene, entonces no buscan hacer la voluntad del Señor, sino la de los padres. Eso es, y no que los padres están mal, pero en algunas cosas, no por ser padres, es automático, ¿ah? Como son padres, los padres siempre están bien. No, hay padres que están desubicados y tienen que ubicarse. Ya puse ejemplos, ¿verdad? Solo para dejar esta parte clara de que no se me afecte a algún padre, pero imagínese usted una madre diciéndole a su hija, ese muchacho sí me gusta, ¿y qué tal si no es la voluntad de Dios? Pues, ¿no? Entonces, ahí hay desubicación. Muy bien, ¿quién más aquí? Puede ser también un viaje hacia el extranjero, digamos, de ya sea de negocios, y no se sometió eso a la voluntad del Señor en oración, ¿verdad? Es correcto. Quizás el viaje pueda tener hasta consecuencias graves. Es correcto. Por eso, hermanos, es tan importante conocer la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios, Dios mismo quiere que la conozcamos. ¿Para qué? Para hacerla. ¿Qué decía Jesús? ¿Qué dijo Jesús? A ver, pero díganmelo claro, levanten la mano. A ver aquí Juan Carlos, porque si no, solo escucho murmullos. A ver, ¿qué dijo Jesús acerca de esa voluntad? En una ocasión dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Muy bien, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Conocía la voluntad del Padre. ¿Qué más? A ver. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Qué significa descendido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió? Sí, tenía claro el propósito, pero ¿qué más? Obediencia, sí, ¿qué más? También, pero hay algo más ahí que no me han dicho. Ah, muy bien. Sabía cuál era su voluntad y cuál era la voluntad del Padre. La voluntad del Padre era su prioridad. Lo que pasa es que algunos se pierden porque su voluntad creen que es la misma voluntad de Dios. Entonces lo están agarrando todos. No podemos hacer la voluntad de nuestro Padre si no la conocemos, si no la entendemos. Es correcto. Si no la conocemos, no vamos a hacerla, ¿verdad? ¿Qué más? Pastor, en una ocasión dice, no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada. Es correcto. Por eso el Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué más? A ver, hermana Liz. Sí, Jesús también decía que él hacía la voluntad del Padre.
no lo hacía porque él no tuviera voluntad, sino que lo hacía por agradarlo a él. Esa es la voluntad de él. Sí, en todo. vamos entendiendo un poquito más. Jesús no vino sin voluntad. El Padre a sus hijos les ha dado voluntad. Dile a tu hermano, tú tienes voluntad. Yo también tengo voluntad. Ahora, ¿cuál es aquí la diferencia? A ver, dilo tú. Es someter nuestra voluntad, la que Él mismo nos dio, a su voluntad. Pero entonces alguien podría decir, pero entonces, ¿para qué me dio voluntad? Porque si no nos da voluntad, ¿qué seríamos? Puros robots. Gente que no puede, ¿qué? Hacer nada. Gente que no puede decidir. ¿Por qué entonces nos dio voluntad? Para que con esa voluntad nosotros nos sometamos a su voluntad. No sé si están aquí. ¿Por qué te dio voluntad el Padre? Porque de eso se trata. ¿De qué se trata? Para someterla a su voluntad, porque la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Él nos dio voluntad, pero para que nosotros sometamos nuestra voluntad delante de Él. Porque Él no hizo robots. ¿Qué fue lo que hizo Adán en el huerto del Edén y Eva cuando tomaron ese fruto? Ahí ellos fueron creados bajo la voluntad del Padre. Fueron establecidos en el huerto bajo la voluntad del Padre. El Padre estableció su voluntad. De todo árbol pueden comer, excepto de este árbol. Entonces el Padre estableció su voluntad. Pero cuando Eva come del fruto y también Adán come del fruto, ¿qué es lo que estaba sucediendo? No solo es como alguien mire y pecaron, ¿verdad? Por supuesto que cayeron en pecado, pero no fue solamente caer en pecado, sino ellos allí cedieron su voluntad. A partir de ese momento, la voluntad de ellos ya estaba bajo otro dominio, ya estaba bajo otro gobierno. Eso es lo que vamos a ver aquí más adelante. Dice, por eso, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, pero luego, ¿en qué dice? En toda, a ver, están un poquito apagados, no creo que sea por el calor. A ver, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, quiero escucharlos. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una sabiduría y una inteligencia que es la que Dios nos ha dado y es en esa en la que tenemos que estar nosotros moviéndonos, viviendo cada día. Dice otra vez, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría. ¿Qué significa ser lleno de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Significa que de la manera en que yo estoy viviendo, que yo estoy decidiendo, que yo estoy actuando, estoy mostrando la sabiduría y la inteligencia que Dios me ha dado. Por lo tanto, estoy dentro de su voluntad. ¿Qué es lo que mucha gente, tu familia,
amigos, vecinos, etcétera, conocieron de ti o conocieron de nosotros antes de venir a Cristo? Un montón de desaciertos, ¿qué más? Desórdenes, fracasos, temores, frustraciones. Mire, a ella le fue mal. A él, saber, no se levanta. ¿Qué dice la gente? No levanta cabeza. Conocieron saber cuántas cosas de nosotros nunca vieron realmente esto que ha sido destinado para los hijos del Dios viviente. Los que conocemos su voluntad, vamos a expresarlo ¿cómo? Con nuestra manera de vivir. Allí debe mostrarse, debemos modelar que conocemos su voluntad en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué dice espiritual? Porque no es la sabiduría o la inteligencia que provee el sistema. ¿Qué enseña el sistema? Muy bien, ¿qué enseña el sistema? Que te prepares para ser inteligente. Entonces, de ahí el sistema dice que el que ha sacado una carrera universitaria y ha sacado varias maestrías, ese realmente es una eminencia. ¿Qué inteligencia? Es naturalmente, por eso el sistema, eso es lo que provee el sistema, es lo humano. Pero, ¿por qué dice sabiduría e inteligencia espiritual? Porque es superior. La que da el Espíritu, dice mi hermano aquí, que dice otra versión. Sí. Entonces, esa sabiduría, el Espíritu no nos dice muy bien, tienen que estudiar, tienen que sacar ciertos cursos. No. La iglesia no ha sido llamada para que saque cursos. Porque ya Dios se ha provisto de cómo llevar a su iglesia a que exprese lo que Él le ha dado. Los recursos de Dios, los recursos del reino han sido dados. Ya han sido, no solo fueron destinados, sino entregados para que la iglesia aproveche esos recursos. Hoy la misma revelación es un recurso de Dios. ¿Recuerdan que leímos un verso en la última reunión, el último servicio? Que nosotros ya no somos los mismos por cada revelación que se nos está dando. Ahora sigue diciendo, aquí viene el verso 10. Iglesia, léelo en voz alta, por favor. Muy bien, ahora haga la relación correcta de lo que viene diciendo. Pablo está pidiendo que sea llena la iglesia, los colosenses, del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Luego dice ¿para qué? Verso 10. Muy bien, para que andéis como es digno del Señor. ¿A qué se está refiriendo? Al comportamiento,
a la conducta, al estilo de vida. Muy bien, pero ¿por qué entonces todavía hay problemas de conducta, de estilo de vida? ¿Por qué todavía encontramos faltante en eso en los discípulos de Cristo? Por la falta del conocimiento de su voluntad. ¿Por qué encontramos todavía a discípulos que viven pero agradándose a sí mismos y no agradándole a Él en todo? Por el mismo desconocimiento de su voluntad. ¿Por qué Jesús decía, yo hago lo que a mi Padre le agrada? Porque conocía su voluntad, sabía que le agradaba a Él. Hay discípulos que siguen todavía agradándose y en ese agradarse creen que están agradando a Dios. Se esfuerzan por superarse y todos aquí. Ya lo hemos dicho muchas veces, insistimos, no es que Dios esté en contra de la superación, pero agárrenlo bien. Se superan y entonces en sus éxitos se sienten tan contentos que en su corazón dicen, Dios tiene que estar contento conmigo también. Dios tiene que estar agradado, aunque estén viviendo fuera de su voluntad. Pero como yo ya alcancé un éxito o el éxito, triunfos, entonces Dios tiene que estar agradado conmigo. Creen que están haciendo su voluntad. ¿Verdad? Por eso es bien importante, no es que Dios esté peleado con esa superación, pero como es una superación humana, ¿qué sucede? La superación humana, ¿qué sucede? ¿Ah? Sí. Sí, pero la superación, como es humana, alimenta el ego. Lo lleva al ser humano a sentirse ¿qué? Autosuficiente. No necesita de Dios. Por eso es que, mire usted, yo soy lo que soy, pero me ha costado. Usted no sabe cuántos desvelos, cuánto esfuerzo entonces, a partir de ahí, ya no está glorificando a Dios, sino que es por sus propios esfuerzos, sus propios logros. Aquí Dios no tiene nada que ver usted. El que se desveló fui yo. El que se tuvo que meter todos esos libros en la cabeza fui yo. Entonces ya, por eso el sistema lo que hace es llevar al hombre a mostrarle que no necesita a Dios, no necesita de Dios. Entonces, las universidades o centros de estudio se deleitan presentando a sus modelos, que son hombres y son mujeres, para ellos con un coeficiente muy alto, muy superior, y que ellos son sus mejores cartas para todos. Ahí Dios no tiene nada que ver. Es más, usted va a encontrar a mucha gente que se ha preparado, algunos de ellos les molesta, o a los que los han llevado sus catedráticos se molestan que mencionen a Dios. Mira, aquí Dios no tiene nada que ver. Aquí fue usted, su esfuerzo. Entonces es ahí donde se evidencia uno de los fracasos más grandes, aunque para el mundo sea un éxito. Díganme ustedes si los profesionales, por ser profesionales,
Y por favor, no estamos en contra de los profesionales, solo quiero dejar bien claro esto una vez más. Dígame usted si el profesional, por ser profesional, hace buenas decisiones. Puede ser un buen profesional, pero usted va a ver sus decisiones frustrados, decepcionados, porque no tiene la sabiduría y la inteligencia espiritual. ¿En qué consiste entonces la sabiduría y la inteligencia espiritual? Oiga, pues la sabiduría y la inteligencia espiritual, ahí está completo, todo es integral. No tiene que ver solo para estudiar ciertas cosas. Todo demuestra que es sabio, que es sabia, que es inteligente en todas las cosas. Porque eso Dios lo provee, sabiduría e inteligencia espiritual.